Diga a todos, pastor y bendiga. Muy buenas noches, estimados estudiantes, bendiciones para todos. Buenas noches, Pastor Hugo. Buenas noches a todos mis hermanos. Dios los bendiga. Amén, amén. Bueno, pensé que Pastor, no me buenas estaban noches. Dios les escuchando, bendiga a pero bueno, ustedes, a todos estamos los hermanos y pastores. Dios les bendiga grandemente. bien. Bendiciones, mi hermano. ¿Cómo me les va? ¿Qué tal? Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos. Bien, hermana, bendiciones, muchas gracias. Dios les Saludos para bendiga, mis todos los amados hermanos. también, Pastor Gregorio. Paz de Cristo, Bendiciones. bendiciones para todos. Amén, amén, siervo de Dios. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios, pastor. ¿Cómo vamos? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, voy a entrar por aquí por el computador y ya no. Estimados estudiantes, bendiciones. ¿Cómo me les va? ¿Qué tal? Saludos para todos ustedes. Cuéntenme si me escuchan bien, por favor. Bien, sí, señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hola, hola. No sé si me escuchan bien, mis hermanos. Cuéntenme. Sí, señor, bien.
¿Bien, bien ahí? Perfectamente, pastor. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, me alegra muchísimo que estemos bien conectaditos aquí. Bueno, vamos a empezar la oración. Vamos a pedir de favor entonces a nuestro hermano, vamos a pedir de favor ahí, si es posible, la pastora Ruth, si está conectadita, pastora Ruth. ¿Podría orar por nosotros, sierva de Dios? Amén, amén. Bendiciones, mi pastor, Dios le bendiga. Sierva de Dios. Amén, Adelante, pastor, un por poquito favor. ausente, ocupada con muchas cosas. Sí, Ya con el favor de Dios, mi pastor, viajamos la otra semana. Entonces ya te puedes imaginar. Pero bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Para dar inicio a esta preciosa clase. Señor y Dios, te bendecimos, Padre, te honramos, te glorificamos, Señor, y agradecemos, Dios. Porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Oramos, Señor, para que tú nos des el entendimiento, la sabiduría, Señor, para comprender esta preciosa clase, Señor. Seas tú guiando en la vida de mi pastor Hugo, Señor y Dios, y que todo lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica por obra, Señor. Te doy muchas gracias. Amén y amén. gracias Dios. Amén. Bueno, listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar en esta noche, bendito sea el nombre del Señor, con este propósito tan maravilloso que es el de esta clase, que siempre pues, nos ayuda a entender un poco más lo que es la historia de la iglesia. Como pueden ver, ustedes están confrontándose con algún tipo de terminología que le parece un poco extraña por momentos, pero eso es lo que es la teología. La teología no es algo extraño, sino que nos lleva a conocer lo que nosotros pensamos que nunca existía. De pronto nosotros hemos tenido una grandiosa oportunidad y el grande privilegio de haber comenzado a escudriñar la palabra del Señor dentro de la iglesia, con lo que nuestro pastor nos ha enseñado. Y créanme que eso es un privilegio grandísimo, es un privilegio enorme, porque sentarse a escuchar esa palabra de salvación es algo que nos llena a todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos enfrentamos de pronto a terminologías que nos colocan a pensar, a veces creemos que nos pueden estar sacando de nuestros rudimentos, de nuestras bases, pero realmente lo que la teología le está es mostrando, la teología que es el estudio de Dios, lo que la teología realmente le está mostrando es lo que realmente es importantísimo, lo que realmente es importantísimo aprender, que muchas veces no se aprende en el salón de la iglesia, porque el salón de la iglesia tiene un propósito. Un pastor no puede entrar a enseñar teología profunda cuando tenemos muchas personas esperando por una prédica del evangelio. Un segundito, mis amados hermanos. Entonces, si nos enfrentamos a esa terminología, nos vamos a sentir un poco incómodos. Nos vamos a sentir un poco incómodos. Y hay personas que no estudian teología, sinceramente, y ellos dicen, no, no me gusta la teología, porque la teología te saca o me saca de la tranquilidad. Pero resulta que la teología empieza a aclararle muchas cosas que no se aclaran en el salón de la iglesia. Y si usted se pregunta, pero ¿por qué no se aclaran en el salón de la iglesia? ¿Cuál es el problema? Yo quisiera compartir, antes de comenzar esta clase, quisiera que compartiéramos un poquito por qué hay cosas que no se comparten en el salón de la iglesia. Ya lo dijimos, que la enseñanza, la teología debe tener su espacio, porque hay muchas personas que vienen a escuchar la palabra de salvación y salirle con una clase teológica que es teológico-histórica, pues en muchas ocasiones no va a entender lo que realmente significa esta clase. Entonces, la pregunta es muy corta, por favor, la opinión acerca de por qué razón usted cree que hay cosas que no se enseñan dentro del salón de la iglesia. Vamos a ver quién quiere participar. Hola, hola.
Pastor Alexander. Cristo. Pastor, lo que pasa es que muchas veces la persona no tiene la comprensión de poder entenderlo teóricamente, lo que la persona va a expresar. Así pasó una vez aquí en Villavicencio, y empezó a hablar de fechas y cuándo se fundó tal cosa, que esto, historia, y la gente empezó a bostezar. Entonces, la persona, como usted dice, tiene una palabra, de pronto de ánimo, de conocimiento, de que le hablen de salvación, algo diferente a lo que nosotros estamos estudiando, que podemos comprender, expresar plenamente. Muy bien, muchas gracias, Pastor Alexander. ¿Alguien más desea participar? ¿Ahora? Solo el Pastor Alexander. Bueno, perfecto, listo. Vamos a dejarlo entonces a lo que la clase nos pueda dar en esta noche. Precisamente, estudiar teologías significa encontrarse con términos que confrontan y del que nunca nosotros pensamos que eso pudiera pasar. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que el matrimonio es un rito y que la Santa Cena es un rito, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Será esto cierto? Sí, pastor, sí creo que Amén, así esto es es. totalmente cierto. Sí es un rito. Perfecto. ¿Qué más Un creen que rito este es un espiritual. rito? Amén, así es, un rito espiritual. Perfecto. Listo. ¿Por qué es un rito? Porque esa es la palabra, esa es la frase correcta, esa está estipulada en la raíz griega para que se forme lo que significa rito. Pero ¿por qué no se utiliza la palabra rito muchas veces? Simplemente porque todo lo que fue el satanismo, la brujería, se apoderaron de todo esto. Se apoderaron de toda esta cuestión, de toda esta terminología, y esto hizo que muchas personas, demasiadas personas, tomaran una mala información y empezaran a decir que se parecía prácticamente al trabajo de la brujería y la hechicería, pero realmente es un rito. Entonces, ¿por qué muchas palabras no se utilizan? No se utilizan, pues como dijo el apóstol Pablo. Si parafraseando lo mejor, yo no hago algo que le pueda dañar la fe a mi hermano, porque si para mi hermano esto es pecado, entonces yo no lo hago, yo no realizo esta acción. Por ejemplo, cuando hablamos de la terminología de lo que significa realmente católico o católica, podríamos decir exactamente esto delante de las personas por la confusión que hoy existe. Imagínense usted que le digamos a una persona que nosotros somos católicos, inmediatamente vamos a tener un encuentro bastante fuerte porque ellos no conocen, porque no conocen la terminología de dónde salió y por qué razón hoy existe esa palabra. Pero cuando nosotros la conocemos, ya debemos entender claramente. Entonces, aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, existe algo muy importante. Aunque otros no lo entiendan, yo lo comprendo de esa manera y sé que no se puede decir esto delante de personas que no tengan una fe fortalecida porque esto les va a producir un malestar espiritual y quizás puedan irse. Por ejemplo, si yo le digo a unas personas que el credo que nosotros vimos en la iglesia católica, que nos enseñaron en la clase, tiene mucha parte importante y seria. De pronto no me van a tener en cuenta esto porque van a decir, entonces usted también, si cree en el credo, cree en la oración a la Virgen María. Y así sucesivamente. ¿A qué llegamos con todo esto? Hermano, de que si otros no lo pueden comprender, no lo coinciden, no son capaces de asimilarlo, no vamos a forzarlos, no vamos a arrinconarlos, no los vamos a colocar contra la pared. Lo importante ya es que nosotros lo aprendamos. Para la salvación, hermano, para la salvación, no es importante saber qué significa rito, saber qué significa católico, saber qué significa dogmatismo, qué significa apóstasis, qué significa teofanía. No, yo no necesito eso para la salvación. El hecho de aceptar a Cristo Jesús y vivir la palabra del Señor es suficiente, pero también
La Biblia nos dice escudriñar las escrituras, profundizarlas en otras palabras, pero la Biblia no dice claramente, ella no dice en su expresión que quien no sea teólogo no puede salvarse. No, claro que no, porque existen muchos teólogos espirituales como existen muchos teólogos que están lejos de la presencia del Señor. Yo le decía, por ejemplo, a las personas cuando estudiábamos homilética, hermenéutica, yo les decía, no hay problema si alguien dice que así no es. Lo importante es que nosotros entendamos el plan de salvación. Pero la teología es una formación que le permite a usted aprender y no tener que hacer preguntas y caer precisamente en manos de personas malintencionadas que no le den una respuesta correcta. Entonces, entramos a la clase para hablar un poco de lo que fue el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles, como ustedes pudieron ver en la clase anterior, fue redactado y poco a poco se le fue adherido. Ya cuando la iglesia tradicional toma posesión, pues se cambian muchas cosas ya que son dogmáticas y esto pasa ya a un segundo plano, pero hay unas partes muy originales dentro de ese credo. Entonces, como conclusión, tenemos que a mediados del siglo III, por consiguiente, se había operado un gran cambio en la formación exterior de la iglesia. Dice, en la época de los apóstoles no hubo otra prueba de fe que no fuese la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces aquí quedamos muy claro que la prueba de fe no es por ser teólogo, no es por ser pastor, no es por ser obispo, no es por tener años en la iglesia, realmente es por la aceptación de Jesucristo de manera genuina. Eso sí es aceptación en el corazón, aceptarlo como su Señor y Salvador, realmente para continuar una jornada con Él. La iglesia dice que para ese tiempo no tenía una mayor organización, aparte de las congregaciones locales, pues los apóstoles, por medio de su conocimiento y autoridad, habían mantenido la iglesia unida. Los apóstoles, bajo esa unción, bajo esa capacidad, bajo esa autoridad, investidos por el Señor, sostuvieron la iglesia y la mantuvieron unida por mucho tiempo. Enfrentaron varias adversidades, pero continuaron en toda tranquilidad. Hacia el año 250 ya la iglesia estaba firmemente organizada en cada región del imperio, con un obispo a la cabeza, ya fuera local o fuera un obispo, como lo dijimos, encargado de todas las cosas. Ya estaba un canon del Nuevo Testamento establecido con escrituras autoritativas, es decir, y aunque hasta el siglo IV se da el toque final, pero ya se sabía antes de la estocada final que ya existían estos libros. Un credo universalmente reconocido que enseñaba cómo debían interpretarse las escrituras. Todo esto se apoya firmemente en la autoridad apostólica. Obispos regían por sucesión apostólica. El canon consistía en los escritos apostólicos y el credo presentaba una enseñanza apostólica. Fue de este modo que la iglesia emergió de la lucha contra el gnosticismo, marcionismo y montanismo, y de este modo también hizo frente al difícil camino que tenía por delante. Aquí está una conclusión maravillosa. Ya existía, más o menos para el año 250, ya existía un canon bíblico establecido. Ya se había redactado un credo. Ya la iglesia reconocía sus obispos, reconocía la autoridad eclesiástica y estaba organizada. Dice, hermano, es aquí donde nosotros entendemos que muchas personas no conocen esta historia, y el no conocer esta historia, dice por ahí una frase célebre, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Las personas que no conocían o que no conocen esta historia hoy van detrás de diferentes corrientes religiosas, precisamente como la unicidad. La unicidad, por ejemplo, se basa en que en la Biblia se encuentran versículos que apoyan, que tienen parte del contexto y que son mal interpretados, pero nunca ellos entendieron que para este tiempo, para el año 250, ya estaba establecida la Trinidad y ya la unidad prácticamente, la unicidad ya comienza más adelante, mucho más adelante,
año 1820, por allí, empiezan a salir. Entonces, es imposible que en los 250 primeros años, cuando ya estaba establecido todo esto, los apóstoles, los padres de la iglesia, los obispos, los diáconos se hayan equivocado en la Trinidad. Es imposible. Y para que salgan más adelante y se diga, amados hermanos y pastores, de que durante ese tiempo ya esto había sido malinterpretado. Claro que no. Claro que no. Otra de las pugnas que ellos tienen, pugnas teológicas, es que dicen de que estos concilios fueron católicos, que estos concilios ya para el año 250, cuando esto estaba establecido, que estos concilios eran católicos. No, mi hermano, para este tiempo la iglesia no tenía ninguna injerencia todavía de algún tipo de dogmatismo como el que hoy existe en la iglesia tradicional. Entonces, no, en este momento no eran ni pentecostales, ni menonitas, ni presbiterianos, ni nada de todos los grupos que hoy salen. Simplemente eran la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la primera iglesia que se estaba fortaleciendo. Una iglesia universal. ¿Por qué se le llamaba universal? Alguien podría decir, no, pero la iglesia no estaba en todo el mundo, entonces no podría ser universal. Pero universal, o cuando se habla en todo el mundo, o universal, esta figura retórica, lo que realmente quiere decir es lo conocido, lo que existía, hasta donde llegaba a esto se le llamaba todo el mundo, lo conocido. Perfecto, esta es la historia de la iglesia. Hoy vamos a hablar de una formación, de un establecimiento muy fuerte de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jesucristo en tres grandes ciudades. Entonces vamos a hablar de Roma, vamos a hablar de Cartago y vamos a hablar de Alejandría. ¿Dónde se encuentra Roma? Bueno, eso sí no podemos escudriñar demasiado porque sabemos que Roma está en Roma. Italia hoy es el país, bendito Dios, hoy Italia es reconocido, pero dentro de Italia podemos encontrar a Roma y dentro de Roma algo que se llama el Vaticano para este tiempo. Pero para aquel tiempo no existía, simplemente hablamos de Roma, una grande ciudad. Hablamos de Cartago, Cartago, que era una ciudad muy reconocida, una ciudad africana también, muy reconocida, y Alejandría, que estaba en Egipto, pertenecía a Egipto en honor a Alejandro Magno, en honor a Alejandro Magno, se construyó Alejandría, un lugar donde habían muchos cristianos, porque allí Alejandro Magno les abrió el espacio para que los cristianos pudiesen vivir con toda tranquilidad. Entonces, vamos a ver qué fue lo que aconteció en estas grandes ciudades. Dentro de ellas se encontraba también Jerusalén, que era el centro, ¿cierto? Donde se extendió dentro de Palestina el Evangelio, como en Samaria, en Jope, en Cesarea, y la Biblia lo registra. Fuera de Palestina, entonces vamos a encontrar vamos a encontrar Antioquía, una base importante del Evangelio, y vamos a seguir encontrando ciudades de Asia Menor importantes como Efeso, y la Biblia lo estaba mostrando. Lugares que cruzaron como el Mar Egeo, misioneros que establecieron iglesias en Macedonia, en Acaya, en Italia, ya iglesias empezaron a ser griegas, especialmente en la ciudad de Filipos, tenemos los filipenses, los tesalonicenses, los corintios, y por supuesto Roma. Vemos por aquí un hombre llamado Ignacio, que es un padre de la iglesia, que durante su viaje a Roma, que fue a sufrir el martirio porque fue a ser allí decapitado, escribió 6 de sus 7 cartas a iglesias urbanas. Estas cartas no están registradas como carta a los Corintios. Sabemos que no son cartas inspiradas por Dios, sino cartas apologéticas y cartas de consejo. Él sabía que iba a sufrir el martirio y empezó a escribir a esta iglesia. Más tarde,
Vemos que en África florece el cristianismo, como en Alejandría y Cartago, precisamente. Por eso le decía Cartago, que pertenece también a África, y Alejandría, que está en Egipto, que también pertenece a África. Al norte del este de Palestina, principales ciudades como Damasco, Edesa y Adela. Allí empezó el movimiento de la cristiandad y el carácter urbano del evangelio. ¿Qué significa esto? Hombre, que el evangelio se empezó a extender de una manera muy fuerte. Cartago tenía historia, Roma una gran historia. ¿Por qué la gran historia de Roma? Porque, bueno, era prácticamente el imperio romano llegó hasta el 475 después de Cristo. Aquí estamos en el 250, estaba faltando poco para que cayera Roma, el imperio romano del occidente. Estaba Cartago y estaba Alejandría. Cartago tiene una historia muy grande, porque Cartago fue una ciudad la cual Roma intentó conquistar y finalmente lo logró. Pero Cartago también intentó conquistar a Roma. Esta historia es muy hermosa porque Cartago tenía a un líder llamado Aníbal. Y Aníbal es el hombre que intentó cruzar los Alpes para llegar a Roma. Precisamente, este es un gran lugar, demasiado frío. Y los Alpes, allí murieron muchas personas. Y este hombre intentó cruzar con elefantes y con todos estos animales exóticos para enfrentar a Roma. Aún así llegan, pero es derrotado. Pero Aníbal fue uno de los hombres que impactó al Imperio Romano y el Imperio Romano tembló. Y este era un gran héroe de batalla en Cartago. Entonces Cartago, una grande ciudad de resistencia, de búsqueda. Dice que hasta muchos años se duró diciendo una frase célebre para asustar a los niños, y que le decían a los niños que no querían dormir, que no querían estarse quietos en Roma. Decía: Aníbal a la puerta. Es porque cuando los romanos vieron a Aníbal, eso gritaron: Aníbal en las puertas de la ciudad. Algo tremendo. La historia de todas estas guerras, de todos estos asedios, se vino quedando simplemente la historia, pero empezó a removerse, o mejor, a nacer una historia maravillosa, que es la historia del Evangelio, la historia de la iglesia. Mire hasta dónde llega la iglesia. Aunque el trabajo estaba siendo urbano, Pedro y Juan también estaban predicando en el camino. Dice que de regreso a Samaria, predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos, y lo vemos en 8:25 del libro de Hechos. Dice que Pablo exalta a los tesalonicenses, dice: porque repartiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Empiezan estos lugares a ser impactados por la palabra del Señor. Dice: más tarde el cargo de obispo rural tomó incremento en zonas. Esto me hace acordar, por ejemplo, de la iglesia local, visible en la ciudad, y la iglesia del campo. Yo fui pastor de iglesia de campo, así comencé. Empecé siendo pastor en un campo que se llama, en una isla aquí en el departamento de Arauca, que se llama Reinera. Y me acuerdo tanto, íbamos a realizar el trabajo del Señor, y allí estuvimos por mucho tiempo, en la isla de Reinera. Fue un grande acontecimiento, un mover del Espíritu Santo muy fuerte. Pero también en la ciudad había un gran avivamiento. Esto estaba pasando para este tiempo. Lo vemos en Hechos, lo vemos en el libro de los Tesalonicenses. Vemos cómo estas zonas fueron impactadas por el poder de Dios. Pero ya empezó a existir una organización, y la organización era los obispos, las personas que estaban al frente, a cargo de las iglesias. Podían ser obispos locales, como un obispo encargado de las regiones también, pero empezó a tener una organización. Esto es muy importante. Nosotros entendemos y sabemos de que la iglesia debe tener una organización, de que la iglesia debe estar estructurada,
y que al principio pues, los apóstoles jugaron un papel muy importante porque ellos se establecieron, extendieron, tuvieron autoridad, pero luego de los apóstoles empezaron a tener controversias muy fuertes los padres apologéticos, que fueron estos grandes teólogos. Entonces, ¿de dónde viene la teología? La teología viene de la palabra del Señor, teos, que significa Dios, y logía, que significa logos, que es palabra, argumento, ciencia. ¿Qué es la teología? La ciencia que estudia a Dios, pero no que lo estudia desde perspectivas humanas, sino dentro de lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, si hablamos de historia, estamos hablando de lo importante que fue la organización que empezó a vivir la iglesia. Antes de llegar a esta organización, algunas iglesias parecían un poco sueltas, desconectadas, débiles en la comunión de unos con otros. Pero todo empieza a cambiar. La muerte de los apóstoles pues, trajo también una situación muy difícil que ustedes ya vieron, que fue la aparición de las herejías. Y estas herejías empezaron a confrontar muy fuerte la iglesia, pues precisamente estas herejías estaban tratando de decir, por ejemplo, el marcionismo, qué libros se podían usar realmente. Pero con el tiempo empezó a establecerse ese canon bíblico. Qué importante. Entonces, esta organización hizo un cambio en la situación y la iglesia establece, digamos, 4 regiones, 4 lugares donde se establecía prácticamente una autoridad eclesiástica de donde dependían las regiones. Por ejemplo, en el oeste, Roma, se encontraba Roma frente a las iglesias que estaban a su alrededor. En el este, Efeso, en Egipto, Alejandría, y en África del Norte, Cartago. Entonces, veamos que estas regiones empezaron a tener autoridad sobre lo que estaba a su alrededor. Entonces, cuando alguien me pregunta o cuando nos hacemos la pregunta, hermano, pero es que no existía autoridad de una iglesia hacia otra. ¿De dónde se inventaron estas autoridades? De pronto, hasta donde va la palabra del Señor, hasta donde se encuentra escrito la Biblia, hasta ese campo del primer siglo, pues hermano, no vemos una iglesia extremadamente organizada, pero la historia sí nos muestra cómo se organiza la iglesia. Entonces, ¿de dónde vienen los concilios? ¿De dónde vienen que una iglesia se sujeta a la otra? Precisamente de una organización apostólica. ¿Por qué apostólica? Acuérdense que los apóstoles empezaron a darle autoridad a los ancianos, a los diáconos. Ya cuando ellos mueren, los diáconos, los obispos, empiezan a tomar la autoridad y así se empieza a desenvolver una jerarquía dentro de la iglesia. Lo triste para este tiempo es que muchas veces los concilios, porque no son todos, los concilios establecen una autoridad para ejercer control, pero lamentablemente en esas cadenas de mando de autoridad muchas veces tenemos eslabones que no están en el lugar correcto. ¿Y qué pasa? Esto es lo que hace que otros muchas veces opriman, los peces gordos opriman a los peces chicos, pero finalmente Dios es justo. Porque si alguien en el camino está haciendo lo incorrecto, Dios está escuchando la oración del justo, del que está haciendo el trabajo como es, y lo va a defender sin importar cuántos estén por encima de él. Entonces noten ustedes cómo comienza algo tan importante, tan maravilloso, algo que nos llena prácticamente de alegría, de gozo, saber que sí hubo una jerarquía que estaba bien estructurada y, hombre, iglesia perfecta no hay. Iglesia perfecta no hay. Han existido grandes divisiones en grandes concilios.
como hubo también división en estas iglesias. De pronto, si ustedes preguntan, ¿todo iba tan bien? No. Claro que existieron divisiones. Claro que existieron confrontamientos y confrontamientos muy fuertes. Si yo les digo que para el año, para el 325 del Concilio de Nicea, si yo le digo que para ese tiempo un obispo, estando en una grande pugna teológica como fue contrarrestando el arrianismo, y este obispo, al ver que Arrios no entendía realmente la coexistencia de Cristo, lo consustancial de Cristo con el Padre, al no soportar todo esto, toma su mano y le da una cachetada, le da una bofetada que quedó para la historia a Arrios. Y este obispo tuvo que ser, en otras palabras, sentado, se le quitó su autoridad, solo por el hecho de que, viendo que no entendía, este hombre hereje no entendía la palabra del Señor de manera correcta, usa su mano y le da una cachetada. Es decir, que las faltas humanas, no es para decir pobrecito es que es humano, no para victimizar ni revictimizar todo esto, no, para tenerlo presente, que una de las conversas más acaloradas que puedan existir son las conversas de política y de religión. Bueno, mis hermanos, ¿cómo ven ustedes esta extensión y esta jerarquía que se empieza a manifestar en la historia de la iglesia? Podemos participar. O no sé si alguien tiene una pregunta frente al caso. Hola, hola. Hoy están muy callados. Listo, perfecto, no hay problema. Podemos seguir con nuestra clase frente a este periodo tan maravilloso. Si nosotros tenemos en cuenta la organización de la iglesia para este tiempo, si nosotros tenemos en cuenta cómo la iglesia se ha dirigido para este tiempo, pues la iglesia hace mucho tiempo, por doctrina, por ideología, además nosotros encontramos una iglesia separada. Y encontramos no pugnas solamente con lo que existe afuera, sino que encontramos grandes pugnas con lo que ya está con nosotros, dentro de la misma iglesia. Si vemos aquí, aconteció algo muy maravilloso. El evangelio crece, se fortalece, se establece una jerarquía honorable, se le da un manejo excelente a la iglesia y se extiende un cristianismo muy fuerte. Pero lo triste para este tiempo que nosotros podemos ver es que estas regiones, todas estas regiones, ahora son mahometanas, ahora son islámicas, son musulmanas, porque la mayoría de todas estas regiones, el cristianismo no es tan fuerte. Ustedes han escuchado la persecución de cristianos que hay en África, es algo aterrador, porque los mahometanos han llegado a iglesias completas y han acabado con las personas, han destruido las personas y lo han hecho de una manera espeluznante. Porque si hablamos de África, han llegado a decapitarlos. En África es muy reconocido esta herramienta, el sable, el machete afilado para cortar, para decapitar personas de un solo impulso. Y para este tiempo han existido grandes controversias por esto, porque muchas
los islámicos han llegado a congregaciones cristianas y han acabado con multitudes de personas en los mismos servicios. Entonces, todo lo que un día fue cristianismo, no ahora es cristianismo todo. Ahora, una de las religiones más grandes que existen en el mundo entero son los musulmanes. Veamos un poco de la historia de Roma. Dice que a mediados del siglo III de la era cristiana, ya estamos hablando del año 201 en adelante, 250, hasta el 290. Roma ya tenía 1000 años. Era la capital del imperio más grande que la humanidad había conocido. Entonces, ahí es donde nace todo el antiguo proverbio o frase que dice que todos los caminos conducen a Roma, porque era imposible que no se supiera dónde se encontraba Roma. Literalmente era cierto, era el imperio, era el lugar por donde las personas pasaban, habían muchas culturas reunidas. Hombre, era prácticamente un lugar reconocido, un lugar extremadamente reconocido, y donde muchas personas podían acercarse a vivir el mundo romano y a vivir el evangelio, tanto que las otras religiones paganas eran religiones que habían menguado, y en Roma las personas de los altos mandos, los élites, ya estaban sustancialmente convertidos al evangelio. Esto era algo maravilloso. Si podíamos ver, no solamente en Roma crecía la historia romana, crecía otro imperio, el imperio de Jesucristo, el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto lo que nos lleva a pensar es como lo que Jesús dijo: mi reino no está aquí, pero Él trajo el reino a los corazones, y a nuestros corazones se estaba moviendo de una manera sobrenatural. El reino no era de este mundo, pero el mundo estaba siendo impactado por el reino. Este reino no tenía una capital terrenal oficialmente reconocida, aunque digan o nombren a Jerusalén como la capital del reino de Dios. Realmente, Roma fue un lugar donde se experimentaron muchos acontecimientos, tanto espirituales, científicos. Allí acontecieron muchos encuentros de culturas que compartieron sus conocimientos, pero había algo importante: todas estas culturas empezaron a ser impactadas por el poder de Dios. A donde ellos iban, pues nada más y nada menos que el poder de Dios ya había sido impactado. Había una diáspora, y esa diáspora dejó sus frutos. Por ejemplo, cuando los reyes magos, que la palabra mago que se utiliza en ese lugar es una raíz griega para nombrar sabios, no hechiceros, no. Hombres dedicados a la sabiduría, a la ciencia, al pensamiento. Tanto es así que cuando estos hombres vienen en busca de Jesucristo, sabiendo que el niño había nacido, y traían presentes y ofrendas, ellos conocían la historia. ¿Por qué? Porque existió una diáspora, existió gente que se movió por allí en el oriente. Esto era lo que estaba aconteciendo aquí, pero ya en un movimiento total del cristianismo. Dice que ya para el año 250 el emperador Décido, que fue uno de los últimos que persiguió a los cristianos, dijo que preferiría tener en Roma a un emperador rival y no a un obispo cristiano. Y se refería a Irineo. Irineo era un hombre que tenía una capacidad grande, un hombre con conocimiento de las Sagradas Escrituras, un hombre capaz de confrontar, un apologista. Y este hombre estaba frente a los emperadores, porque esto hacían los padres de la iglesia, los padres apologistas, confrontaban a los emperadores. No tenían pero ningún inconveniente en convertirse en mártires, si fuera preciso, para ellos poder en ese momento presentar la defensa del evangelio. ¿Y qué hacía Irineo? Irineo fue uno de los hombres que se estableció en Roma, y fueron los que defendió el apostolado dentro de este lugar.
nada más y nada menos que Roma, la iglesia en Roma, no la ciudad, y el imperio, la iglesia, fue establecida por los apóstoles Pedro y Pablo, quienes fueron decapitados precisamente en el turno del emperador Nerón. Fueron decapitados precisamente. Razón, la indignación de estos hombres, de este emperador que no soportaba. Carolina tiene la manito levantada, Carolina. Amén, pastor. Aunque Cuéntame, es un Carolina. poquito, aunque es un poquito fuera del tema, quería, no sé, que usted me comparta como una opinión. Sí, Estábamos hablando de los sabios que venían de Oriente, que exactamente sí son así, a traer los presentes cuando Jesús estaba pequeño, ¿sí? sí. Cuando Jesús nació. Eh, es que, es que ese es el lío, que es que yo tengo la idea que es que ellos no vieron al niño en pañales, sino ya el niño tenía aproximadamente como 2 años. Es que no me acuerdo bien el relato. El cuento es que ellos traían, dice la historia que traían plata, oro y mirra, Sí, y eso sí es mira. así, si era plata, oro y mirra. Eso es lo que encontramos dentro de las escrituras, ¿no? Ujú. Pues eso es lo que encontramos dentro de las escrituras. Está, no sé, no sé si es que la señal te está molestando, Carolina, la alcancé a escuchar un poquito entrecortado. Pero si nos vamos a la escritura, pues Incienso. nosotros confiamos lo que dice la escritura. Vamos al versículo, si es preciso. Si desean, vamos al versículo y lo leemos para que lo tengamos en contexto, Carolina. Busca el versículo y lo tenemos en contexto mientras ya nos vamos al recesito. ¿Qué más le podemos decir de la historia? Cuando lo tenga me avisas, Carolina. ¿Qué más le podemos decir de la historia de la iglesia? Hombre, que todos en la historia, todos hubiéramos querido que la grande capital de extensión fundada y que quedara restablecida del cristianismo fuera Jerusalén. Pero recuerden que Jerusalén, la mayoría era judía. Estábamos en un imperio, en una ciudad que no gustaba de los cristianos. Viene a ser Roma. Por eso, desde Roma, es que empieza a extenderse con el tiempo la iglesia papal. ¿Qué es la iglesia papal? Bueno, la iglesia papal es cuando ya el obispo de Roma llega a convertirse en el papa. El obispo que empezó con una autoridad local, que un anciano y un obispo se hablaba prácticamente de la misma persona, pero que el obispado empezó a crecer, primero, por la confrontación de los gnósticos, segundo, por la organización de la iglesia local, tercero, porque estaba empezando a agarrar auge, ya que era un investimiento prácticamente apostólico, una sucesión apostólica, y que se empezaron a ver más organizados y a darle más figura a la iglesia. Entonces, finalmente llegamos a entender por qué las jerarquías, por qué la organización por regiones, por qué algunos concilios tienen presbíteros, que son ancianos. Se me viene la palabra presbítero, en griego nada, y significa nada más y nada menos que ancianos. El presbiterio, un grupo de ancianos. Entonces, ¿por qué hay iglesias con presbiterios? ¿Por qué hay iglesias por concilios? Porque ese es el modelo que existió desde el principio prácticamente. No sé si Carolina tiene el versículo para que podamos leerlo. No, pastor, no lo estoy buscando porque estoy también cocinando. Bueno, vale. El carácter de la iglesia romana. ¿Cuál era el carácter de la iglesia romana? ¿Qué podíamos ver? Y cuando hablo del carácter de la iglesia romana, estoy hablando cómo se comportaba en su iglesia, en su espacio local,
y frente a las situaciones vividas. Dice, no se sabe con exactitud cuándo llega a Roma el cristianismo, pero llegó. ¿Cierto? Dice, pero se cree que ya hacía en el año 49, ya hacía del año 49 un testimonio cristiano en Roma. Pablo escribe su carta a los romanos en el año 58 o 59. Escuche, escribe a los romanos de este año. Entre los años 64 y 68 llevó adelante Nerón su persecución a los creyentes que en ese entonces ya eran numerosos. Por tanto, Pedro como Pablo perdieron sus vidas en esa persecución, ya lo dijimos. Es más, los cristianos profundamente impresionados desde el principio por la tradición apostólica no podían por menos que tener en alta estima la iglesia, ciudad donde dos de los apóstoles más renombrados habían sufrido el martirio. Hombre, ¿qué es lo que significa esto? Y cabe la posibilidad de que el grande crecimiento y el auge de Roma estaba nada más y nada menos centrado sí en la palabra de Dios, pero también por ser la iglesia fundada por Pedro y por Pablo. Y aparte de esto, de que no solamente fueron fundadas allí, sino que también perdieron su vida. El pastor Gregorio tiene la manito levantada. Sí, siervo, quiero regalar el versículo, eso es Mateo 2:11. Ajá. ¿Qué Dice dice, así, siervo? dice así, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Perfecto. Hermana Carolina, esto es lo que registra las escrituras claramente, ¿no? Pastor, sí colocaron atención que al principio dice, y ya al entrar a la casa, donde se supone que el niño estaba en un establo cuando nació, y ahí dice, al entrar a la casa. Y dice que Al oro entrar y en la O mirra. casa, sea, pero ¿cuál es la pregunta, Carolina? ¿Cuál es la pregunta, Carolina? Si que no llegaron era Yo el bebé, día quisiera sino que que era saber, ya nació, un niño grande. sí, el niño ya estaba grande. Un punto es que el niño ya estaba grande. Y lo otro es correcto. que en mi cabeza yo digo, pero solo se pegaron ese viaje por traer un poquito de oro, un poquito de mirra y no sé cuál era la otra Ah, especie no, que no, no, llevaba. no. No, 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 no. No, 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 claro que aquí había No, algo más. Aquí había y que algo más eso, profundo, pastor, señor. siervo, y que esto, perdóname que le interrumpa, y que esto tipifica algo grande, ¿no? El oro, la incorruptibilidad Exactamente. del Cristo de la gloria, el incienso y la mirra eran los El engüentos sacrificio. con los que lo iban a embalsamar a él, ¿no? Sí, Eso 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 significa tiene una sacrificio. tipificación espiritual. No, claro, claro. O sea, ahí está algo muy sencillo, pero si vamos a interpretar, eh, a profundizar esto, no, ese viaje no fue solamente por traer esto. Ese viaje fue más profundo todavía, porque este viaje, aparte de eso que alertó o despertó al gobernador prácticamente, despertó a los tetrarcas, se manifestó algo tremendo como Herodes entender y saber de que lo que él había escuchado del rey que vendría ya había acontecido. Y claro, claro, no llegaron el día que nació, claro, no llegaron el día que nació, porque nada más la distancia en recorrer se nota que era mucho tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Listo, perfecto. Importantísimo lo que tenemos aquí. Hombre, la gente amaba la iglesia en Roma y esto empezó a mover una especie, por decirlo así, de idolatría. Fue la iglesia donde tuvo Pedro y Pablo, el Señor que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vamos a tener, escúchame bien, vamos a tener un poquito de injerencia aquí. Y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cosa que tiene una interpretación muy importante. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, es por esto, señoras y señores, que la tradición dice que no hay otra iglesia
que no existe otra iglesia, porque la iglesia en Roma, la iglesia romana, fue fundada por Pedro y Pablo, pero que a Pedro se le establece una palabra muy profunda de parte de Dios. ¿Y qué era lo que decía esta palabra profunda de parte de Dios para Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Entonces se cree en ese primado de Pedro y se cree que la iglesia que nace en Roma, de Roma para las naciones, es la iglesia que ellos llaman universal, tradicional, y que no existe otra iglesia, tomando prácticamente, escúchame bien, tomando prácticamente de manera literal la construcción de ese lugar, en vez de tomarla de una manera interpretativa y en decir que la verdadera iglesia no es porque nace en Roma, que la verdadera iglesia nace en el corazón de cada persona que acepta a Cristo genuinamente y que cada persona que acepta a Cristo genuinamente, esta persona es de la iglesia de Cristo. Esa es la pelea, esa es la pugna que existe por la iglesia romana, porque se cree de que porque nace aquí en Roma, y es Pedro y Pablo quien la fundan, y Pedro tiene una palabra de parte de Dios hermosa como por esta roca, se entiende literalmente de que el nacimiento de esa iglesia es la única iglesia que existe, fundada por Jesucristo, por sus apóstoles. No sé si tienen preguntas. Bueno, perfecto. Creo que vamos a ir a un recesito, bendito Dios, veamos qué hora es. Estamos hablando hoy de la historia de la iglesia. Las grandes ciudades, como Cartago, como Roma, Cartago y Alejandría, lugares donde se establece con fuerza, y claro, Jerusalén está incluido, donde se establecen como aquellos epicentros del movimiento cristiano, un imperio naciente, el imperio del reino de los cielos en la tierra. Ya regresamos, son las 8:02, volvemos a las 8:10. Ya volvemos.
Bueno, familia en Cristo, bendiciones, ya estoy por aquí de nuevo. Cuéntenme cómo están ustedes. Vamos a ver si ya están por aquí, conectaditos. Hola, hola. ¿Están regresando todavía del tinto? Amén, amén. Bendito Jesús, ¿quién más está por aquí? Bueno, perfecto. Vamos a continuar con el tema. Vamos a terminar, aprovechar esta parte histórica porque ya vamos a comenzar a hablar un poquito más de la apología de la iglesia y, ¿por qué no, darnos un paseíto por aquellas herejías? ¿Me confirman, por favor, quién más está por aquí? Buenas, buenas. Paz, paz. Amén, amén. Amén, pastor. Amén. Los pastores Amén. Alexander está por aquí. Orlando también está por aquí. Bendiciones. Perfecto. Vamos a continuar. Gregorio está por aquí. Perfecto. Listo. Vamos a ver qué era la iglesia de Roma. Dice, la iglesia en Roma no era no solo cristiana, perdón, sino en esencia romana, o sea, en sus costumbres, especialmente sus líderes que pusieron al servicio de Cristo en aquellas ciudades, pues tenían grandes cualidades por ser una metrópolis, por ser un lugar de mente abierta, en el buen sentido de la palabra, pues eran personas acostumbradas a la organización, eh, a, al método metódico, no metodista, sino metódico, y estas cualidades sirvieron mucho para la organización. Esto reflejó disciplina moral, respeto a la autoridad y un punto muy importante, la mentalidad judicial. Hombre, bien es dicho que los alumnos de derecho que estudian derecho o abogacía, estos alumnos pasan por ver derecho romano, porque allí comienza un gran mover de las leyes. Roma, en esencia, manifestó, formó un carácter judicial, sí señores, judicial dentro de su imperio. No eran personas como los griegos tan inclinados a la filosofía, pero sí traían un poquito de lo que es el imperio greco-romano, o sea, algunas costumbres, algo del carácter griego, porque sí tenemos pensadores romanos, historiadores romanos, claro que sí. Pero este imperio fue un imperio enfocado al orden militar, al orden judicial, al orden moral. Entonces, todos estos comportamientos éticos sirvieron mucho para la organización de la misma iglesia. Vean qué bueno es esto. Por ejemplo, dice, pero sin embargo podía juzgar con criterio lo correcto y lo claro. También eran muy hábiles, en realidad expertos, ¿cierto? Y esto da prácticamente a los líderes, a las personas que empezaron a liderar en Roma, porque pues, había un obispo, pues, había un equipo de trabajo, por decirlo así, el que ayudaba, porque pues, la iglesia no era una iglesia tampoco pequeña. En Roma era un lugar, ya se convirtió en el centro de las culturas, ya se convirtió en el centro de las culturas y era una iglesia mixta, hablando de culturas. Aquí se habla de mantener la unidad de los grupos heterogéneos, precisamente era esto, heterogéneos. Algo importante, esto hizo que la iglesia se fortaleciera en organización, como lo dije con anterioridad. Y aunque finalmente aquí hay una frase que no puedo decir que sea muy importante,
Pero aquí hay una particularidad. Dice, Roma, o sea, de hecho, Roma no produjo ningún gran teólogo, quizás, como lo esperábamos, pero algo se sirvió Roma y fue de árbitro en varias pugnas teológicas entre iglesias, entre comunidades muy importantes. No encontramos un gran teólogo romano, pero encontramos por allí a Clemente de Roma, que de alguna manera fue un gran personaje que estuvo al frente, estuvo trabajando arduamente y estuvo defendiendo. Dice que, hablando de la autoridad de Roma, dice la historia de la iglesia romana es en cierto sentido la historia de sus obispos. Se debe a la inseparable relación que la iglesia primitiva veía entre el obispo y la autoridad apostólica. Importante, dice, esta relación tenía un doble significado en vista de la conexión de Pedro y Pablo con la iglesia romana. Además, el hecho de que estuviese situada en la histórica capital del imperio impartía a sus obispos una mayor dignidad y prestigio. Bueno, empezó la dignidad y el prestigio. Esto procura relevancia, pero ustedes también saben lo peligroso que es cuando cualquier ministro de Dios empieza a sentirse digno, no por haber recibido a Cristo, sino digno de lo que es, de lo que se ha convertido. Todo esto finalmente trajo una contraparte. No es color de rosa. Realmente las finalidades, tampoco lo peor, simplemente son procesos de hombres de fe. Primera indicación de la autoridad de Roma, dice, ejercida sobre las iglesias, dice, está en la carta de Clemente de Roma a la iglesia de Corinto en el año 95. Escúchenme bien, aunque no produjo un grande teólogo, aquí está Clemente de Roma. Dice, si bien la iglesia romana no tenía un obispo oficial de esa época, Clemente era sin duda su vocero, era el vocero, el hombre que se atrevió a reprender ancianos, en su carta que le escribe a Corinto, porque Corinto era una iglesia bastante descomunal. Dice que unos 20 años más tarde, en camino hacia Roma para ser ejecutado, Ignacio anticipa con un sentimiento de exaltación el martirio que le esperaba y escribió a la iglesia romana y le pidió que no trataran de evitarle el martirio. Otro hombre, Ignacio, que fue llevado hasta Roma para ser ejecutado también, le hablaba y le escribió a la iglesia, no impidan mi martirio, no impidan. Y le escribió a la iglesia romana que no lo hicieran, ¿cierto? Se daba cuenta o tenía en su mente Ignacio de Antioquía de que era tan influyente Roma que esa influencia podía ser capaz de hacer cambiar la voluntad de Dios. Hombre, estos señores no le tenían miedo a la muerte, no le tenían miedo al martirio. El apóstol Pablo lo dijo claramente, para mí el vivir es Cristo y morir en él es ganancia. Y aunque estos hombres, sus cartas, sus libros no fueron tomados como inspiración divina, pero sí como un consejo apologético en base a lo escrito, como una iluminación, en base a lo que ya estaba escrito el fundamento de los apóstoles. Ignacio dijo, no, hombre, son tan influyentes que quizás sean capaces de evitar el martirio por el que voy a pasar cuando es la voluntad de Dios. Entonces, no, les digo, no evite. Y se daba cuenta de que iban a tratar de salvarlo y que lo hubiesen logrado. Esto es algo que está escrito también, dice, en el escrito del pastor Berman, otra indicación del prestigio de Roma, es la influencia del pastor, dice, escrito por el pastor de Hermas alrededor del año 140, en el pastor de Hermas, que es un libro, hombre, que lo vamos a leer, vamos a tomarnos, a darnos la oportunidad de leer estas escrituras, y yo quiero que cuando lo lean, sepan que no es algo inspirado por Dios, un carácter apologético.
y sepa que hay cosas que están allí que no tienen injerencia doctrinal, pero quiero que sepan también de que nosotros tenemos una grande capacidad ya para este tiempo nuevo. Yo no estoy hablando con niños espirituales, estoy hablando con personas en formación, y con el tiempo que llevamos ya debemos tener la capacidad de retener lo bueno y desechar lo malo. Y no dejar que el libro que es necesario leer para conocerlo nos vaya a cambiar nuestro concepto doctrinal. Eso no lo cambia nadie. Eso ya no lo cambia nadie. Dice, era un escrito importante por el contenido, pero había otra razón en su popularidad. El pastor de Hermas dice, con toda probabilidad, Hermas era hermano de Pío, quien era obispo de Roma en ese entonces. Esa circunstancia añadió valor al contenido del libro. Hermas, pues era un hombre espiritual, el pastor, escrito por Hermas. Así que vamos a empezar a entender, familia en Cristo Jesús, que cuando leamos de pronto cualquier libro recomendado para conocer la injerencia histórica o para conocer la parte doctrinal donde se tergiversó, pues no nos va a hacer daño, sino que al contrario nos va a mantener en la firme posición. En la firme posición. De aquí a ustedes no los mueve nadie. Yo no veo un testigo de Jehová, un unitario, un adventista moviendo personas que llevan al menos prácticamente 1 año o 2 años de teología. No, es imposible, porque si no, sí. Hermano, hemos perdido tiempo y se ha perdido dinero también, se ha perdido el dinero de ustedes, porque finalmente, aunque aquí no se cobra como una universidad, pues hay un pago y ese dinero no es para perderlo, hermanos, es para invertirlo en un grande conocimiento. Entonces, veamos la influencia de Roma. Mire cómo comienza todo. La influencia de Roma. Mire de dónde se desprende todo hasta llegar al 325, hasta llegar al siglo IV, cuando empieza tanta la influencia, la capacidad de pensar Roma, sus hombres inteligentes, morales, que empiezan a cambiar muchas cosas hasta convertirse en la iglesia tradicional. Mire cómo el cargo del obispo, después de tanto prestigio, de tanto reconocimiento, miren lo que llega a convertirse finalmente, a entrar en una influencia tan profunda, tan fuerte, que terminó también destruyendo la verdadera cristiandad. Eso de la posición es peligroso. Es peligroso. Yo no sé si fue Rubí, una de las hermanas que estaban en el seminario, no sé si fue que hablaron de que en sus congregaciones tenían un programa para el cuidado de los hijos de los pastores, algo así, no me acuerdo exactamente. Pero si fue así, como de pronto alguien dijo, pues no me acuerdo si fue la hermana o quizás fue alguna de las personas que estaban. Si esto es así, es un gran apoyo. Señoras y señores, porque los cargos ministeriales terminan apartando muchas veces al ministro hasta de su propia familia. Y no porque quieran, no, señores. Solamente es por el grado de responsabilidad. Yo conozco parte de ese grado de responsabilidad. Yo duré meses sin ver a mi esposa y a mis hijos. Meses. Meses cuando tuve que viajar y estando allí para volver a mi casa dentro de un mes, había que hacer otro trabajo evangelístico en otro lugar que quizás eran 15 días. Yo pasé muchos diciembres fuera de casa. Diciembre donde mi familia
La pasó en la iglesia, con mi mamá, con los hermanos de la iglesia. Eh, Tiempos donde no llegó el dinero del estreno, aunque eso no ha sido para nosotros lo mejor que haya podido existir, pues 24 y 31, ¿no? Yo enseñé a mis hijos a que se estrena cualquier día, pero los niños son niños y tardan en entender y comprender muchas cosas, son niños. Y a veces la llamada de la familia, de la esposa a la oficina, el pastor está en el altar, otro llama, el pastor salió, eh, otra llamada no ha llegado, otra llamada volvió para el altar, se acabó el día. El siguiente día, otra llamada. Yo alcancé a estar cuando no había celulares, cuando no se portaba el celular así, para llamarse directamente, como lo hacemos ahora. Cuando el celular no tenía sino solo llamadas, y no sé si estaban los mensajes, pero se experimentan cosas terribles. Y cualquiera puede decir falta de organización, sí, sí puede ser falta de responsabilidad, todo esto es cierto. Pero es aquí donde nosotros debemos entender cuándo, aún teniendo la jerarquía, teniendo nuestro obispo, si me estoy apartando de casa, del hogar, de la familia, por causa del trabajo, aún así, tengo que poner en orden y decir, necesito estar en casa, necesito estar con la familia, mi hijo está creciendo. Pero en ocasiones no somos capaces de decir esto por amor a la obra de Dios y muchas veces por temor a ser recriminado. Entonces, veamos cuántas cosas pueden acontecer que la misma iglesia, en la historia de la iglesia, podemos encontrar que se empezó a vivir. Más adelante vamos a hablar de desacuerdos que tuvieron entre iglesias, porque ya eran iglesias establecidas por zonas, distritos, eran iglesias administrativas con una sede ya principal, y cómo existieron pugnas dentro de la iglesia de Cristo, ya organizada en diferentes lugares. Bueno, perfecto. ¿Cómo les ha parecido la clase hasta ahora? Vamos a encender Pastor, camarita por aquí. ¿Cuántos quedan? pastor, Alexander, cuéntame. sí, pastor, lo que usted estaba diciendo, HDA, Hijos del Altar, es un programa de la obra, ¿sí? Y sí, me parece muy bueno porque en la vida uno debe tener un equilibrio, porque si uno se desbalancea para algún lado, para alguno de los lados, eso le trae problemas, consecuencias. Entonces todo debe estar muy bien equilibrado, la familia, el ministerio, bueno, todo tiene que, sí, pastor, Sí. Y lo más fuerte, gracias Alexander por aclarar el comentario que hice. Y lo más fuerte es que a veces queremos estabilizarnos, porque un hombre de Dios quiere estar estable, pero muchas veces un hombre de Dios mal orientado, hasta por sus líderes, comete grandes errores como estos. Yo no sé si es una historia como tal, ilustrada, una ilustración real, o simplemente una historia contada por allí. Yo me acuerdo cuando me convertí, pasando unos meses, el pastor nos hablaba de que, bueno, lo importante que es mm, mantener el calor del hogar, la familia. Después. Y hablaba de un pastor que el hombre pasaba todo el día en la iglesia, venía a la casa, llegaba cansado. Cuando él llegaba, sus hijos dormidos, cuando sus hijos se iban, él estaba dormido, se levantaba, no tenía tiempo. Finalmente le dieron 2 meses de vacaciones, de comillas, para que fuera a estar con su familia. Y él dijo, no, yo voy a meterme 40 días en ayuno. Y se fue al monte, a ayunar al monte, hizo una casuchita allí.
La esposa no se le podía acercar porque él estaba en ayuno. Cuando bajó de los 40 días, encontró otro hombre en casa. Entonces, eh, se preguntaba, ¿quién falló allí? ¿Falló la esposa o falló el pastor? Y pudiéramos decir muchas cosas, ¿no? Como decir, no, pues la esposa tuvo que mantenerse firme, debió estar allí. El hombre estaba buscando de Dios, tenía que esperarlo, no tenía que... Pero también se podría decir que el pastor no tuvo sabiduría, de que el consejo de la Biblia es mantenernos unidos, separarnos de un tiempo por causa del ayuno, de la oración, pero volvernos a juntarnos y brindar espacios, porque hay que responder por el matrimonio, hay que responder por el matrimonio también, porque por el hogar, porque es la primera iglesia que uno vive, uno es sacerdote en su casa, es la primera iglesia que uno dirige, y si nosotros no la llevamos bien, hombre, que muchos hemos fallado, lo digo por experiencia. Yo quizás abandoné mi familia pensando que estaba haciendo lo correcto. Y cuando vine, gracias a Dios, no encontré otro hombre en casa, pero sí encontré una familia falta de la presencia de un papá, de un esposo en casa. Hoy en días hablaba con mis hijos antes que se fueran para la universidad y les decía, bueno, ahora ustedes me ven todos los días y ya les parece normal, ya les parece normal. Logramos quemar la etapa de estar allí presente, pero imagínense dejarle la soledad a los hijos y decir que fue por causa de Dios cuando la palabra tiene sus connotaciones bien precisas. Entonces, ahí debemos entenderlo. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí porque el tema que sigue es un tema muy importante que vamos a tener que tocar el sábado. El sábado no es ahorita. Vamos a poder dedicársela completamente a ese tema. Tengo para decirle que prácticamente este mes terminamos el diplomado de la primera parte de historia de la iglesia. Quiero proponerles también, no sé si de pronto ustedes desean que tengamos la segunda parte del diplomado inmediatamente para no perder el hilo, o si tomamos otro diplomado, bueno, si están de acuerdo algunos en seguir, tenemos esa oportunidad de poder elegir entre terminar el diplomado, la segunda parte, o tomar otro ya, o dar la segunda parte ya un poquito más adelante. Cual sea la información, va a ser importante y pues no sé si de pronto cuántas personas más se puedan adherir. Yo no tengo ningún problema si la primera parte es una organización muy hermosa y es un contenido hermosísimo, la primera parte que estamos viendo. Con esa primera parte podríamos ver otra materia y retomar más adelante la segunda parte. Pero todo esto depende del consenso ya en los últimos días que empecemos a llegar. Porque sería importante ver la reforma, la historia de la reforma. Es importantísimo saber hasta dónde fue la iglesia tradicional, hasta dónde tuvo la autoridad. Sería importantísimo también ver todos estas injerencias que tuvo pues Martín Lutero, Juan Calvino, Rico Silvio y bueno, otros grandes hombres como John Knox, que fueron grandes reformistas, la reforma anglicana, y bueno, y así sucesivamente, donde sin precedentes tenemos que ver confesiones religiosas. Bueno, mis hermanos, ¿alguna pregunta finalmente? Alexander, Carolina, Aida, bendiciones, sierva de Dios, Aida. Gracias por conectarse, hombre, de tan lejos. Entonces, ustedes dirán, Alexander, ¿está hablando? No, pastor, que me salió Ok. aquí la... Vamos a orar entonces a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias. Bendito Dios, gracias por amarnos, por bendecirnos, por darnos esta victoria tan maravillosa. Creemos, Padre, que tú has comenzado algo hermoso en nuestras vidas. Señor, permítame
Permítanos graduar, Padre, la primera promoción de teólogos, teología básica, en este diciembre, Señor Padre. No sé si todos los que están aquí, Señor, o algunos de los que están aquí, Padre, pero queremos tener, si es tu voluntad, nuestra primera promoción, Señor, de teólogos y teólogos. Señor, que sea tu palabra, tu bendición, dándonos respaldo, Señor, a estas materias, a estos diplomados que siguen, Señor, y que podamos llegar a la culme de esta bendición, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Familia en Cristo, Pastor Alexander, como que se nos desconectó un poquito, ¿fue? Pastor, la foto. Fotico, pero no, ¿dónde está la cámara? Oiga, Alexander, no sé si es que usted va a ser el responsable ahora de la foto, pero sabes que últimamente se me ha olvidado la foto. Vamos a dejar a Alexander de monitor. Ha estado muy pendiente de la foto. Aquí está, buenas noches, Orlando. Vamos a ver, Carolina. Por aquí, 1, 2. Gregorio, eso. Daisy. Vamos a ver, 1, 2, 3. Aparecieron bastante serios, pero bueno. Un abrazo para todos, mis hermanos. Nos vemos el sábado. Espero que la bendición de Dios nos acompañe. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Que descansen. Amén. La paz. Gracias, hermanos y pastores. Dios les bendiga, bendiga señores. grandemente. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Saludos.